Esta última media horita de programa que nos queda, poquito más de media horita de programa, decíamos hoy al inicio del programa que íbamos a tener varios invitados al piso en el día de la fecha. Veníamos tratando de... La mesa llena de Sí, veníamos tratando de concretar la entrevista, pero bueno, por alguna cuestión, por cuestiones de tiempo obviamente y de agenda, no se había podido dar hasta hoy, que efectivamente nos acompaña. Llegó para el cumpleaños. Dijo, si hay torta voy. Que nos acompaña aquí en el piso Franco Metaza, parlamentario del Mercosur, con quien hablamos hace un par de semanas, si no me falla la memoria. Buenos días, ¿cómo andamos? Bien, muy bien. Bueno, felicitaciones por los 300 programas y los 10 años. Es un montón de tiempo, son un montón de programas. Cuando vi en las redes que eran 300 programas, dije, ¿cuántos años serán? Porque 300 programas es un montón. Así que felicitaciones por eso. Y estoy contento de estar acá. Sí, fueron 10 años casi. Poco más de 10 años en Radio Universidad en 2015 hasta ahora acá en Radio Trinche. Yo había gobernado a Cristina. Es verdad, sí. Todavía estaba Cristina de presidenta. Una larga marcha. La larga marcha, así es. Bueno, de hecho, algo de eso tuvo que ver el nombre, de la larga marcha de los pueblos, y por eso también Marcha de Gigantes en su momento. Bueno, ¿qué está pasando en el Mercosur? Si tuviese que sintetizar por lo menos lo último que ha pasado, sabemos que la semana pasada tuvieron sesión, que vienen trabajando en varias cosas. Por lo que pude ver, la parte argentina también motorizando muchísimas cosas para trabajar en el Parlasur. Muchísimo, es verdad. Argentina motoriza mucho y yo creo que eso tiene que ver con que, bueno, quienes llegamos en diciembre al haber sido electos democráticamente tenemos como una carga mucho mayor. Ustedes saben que ahí en el Parlasur el resto de los países no están con elección directa. En algún momento Paraguay tuvo elección directa, pero fue para atrás de los miembros del Parlamento del Mercosur. Venezuela, cuando estaba como miembro pleno, antes de ser suspendido, también tenía elección directa. Y bueno, y los bolivianos, que hoy están con voz pero sin voto, porque están en un proceso de adhesión, ellos sí tienen parlamentarios supranacionales. Entonces esto hace que los argentinos llegamos con muchas ganas, y con el peso del voto atrás, ¿no? También te da una responsabilidad el voto de atrás, que nos hace que motoricemos mucho. Pero bueno, ese es un poco el panorama del Parlasur. Ahora, el del Mercosur en particular, la verdad es que Lula está jugando un rol clave. Lo que tiene Brasil es que el Mercosur es una arista de su política exterior y luego juega un montón de partidos más, ¿no? Pero es el actor más dinámico por una cuestión de volumen, de volumen comercial y también de volumen político de quien ejerce el actual gobierno, que le está dando un impulso importante al Mercosur. Y después, bueno, el resto de los países, Uruguay está en una transición, no en una transición porque tienen elecciones, pero todas las encuestas dan a entender que probablemente el Frente Amplio gane el próximo turno electoral. Ellos tienen ahora mañana las primarias y en octubre las generales, entonces están muy ocupados de lo electoral, naturalmente. Bueno, y Paraguay está dándole bastante agenda política al Parlamento del Mercosur y tuvo una presidencia pro tempore muy dinámica, imponiendo una agenda propia, ¿no? Que quizás a veces no es la misma agenda de Brasil. Y la Argentina en una apatía total y dejando mucho lugar vacío, ¿no? Justo estaba pensando si lo tiraba ahora o lo iba a dejar para más adelante, pero una de las cosas que se dio en el último tiempo fue la destitución del salteño Olmedo, polémico, si los hay. Y el ingreso de se me fue el nombre, la reemplazante Fabiana Martínez, la nueva presidenta, sí. Que es la nueva presidenta, que es de la Libertad Avanza, al igual que Olmedo, que se había presentado. Entonces la pregunta que me surgiera, bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda ¿Qué hace un libertario la nueva en el presidenta? Parlasur? Claro, porque además si quieren desmantelar el Estado argentino, después leí que incluso los Penato está planteando directamente que no se elijan más, que no exista más el Parlasur. Sí, ese proyecto de los Penato está medio como que no tiene estado parlamentario, fue un proyecto y ya.
Fabiana Martín, ella fue candidata en la lista nacional de La Libertad Avanza. Mira, yo la verdad que tengo una excelente relación con ella, entonces quizás no soy muy objetivo en lo que te voy a decir. La Libertad Avanza lo que tiene es que al haber sido un partido tan novel, trajeron gente de muchos lados, digo, no son todos doctrinariamente libertarios. Claro. ¿Sí? Claro. Y imagínate que si para un partido tradicional y con mucho peso, como es el peronismo, la lista del Parlasur, yo creo que debe ser uno de los únicos que pedí estar ahí. El resto me parece que es más... lamentablemente estuvo tan vapuleado el Parlasur, y lo digo con mucho pesar por lo que a mí me gusta el Parlasur y por el ahínco que le pongo, que no para todos es un lugar al que quisieran llegar primero. Entonces imagínate, si en el peronismo sucede eso, imagínate los nombres que llegaron a la lista del Parlasur de los libertarios. Entonces... ¿qué es lo que te quiero decir con esto? No quiero decir que sean malos ni buenos, lo que te quiero decir es que quizás no es la crema de la crema del libertarismo lo que fue el Mercosur. Entonces, en ese sentido, es muy diverso. Los parlamentarios del Mercosur de La Libertad Avanza son muy diversos, algunos tienen incluso un pasado peronista, es la verdad. Así que bueno, estamos bien. Ella está haciendo una presidencia mucho más seria, profesional que la de Olmedo, y muy institucional. No estamos teniendo todavía ningún tipo de tensión política en cuanto a cuestiones de contenido. Ella se encarga de lo que se tiene que encargar el presidente, que es de administrar el cuerpo, convocar a las sesiones y representar al Parlasur como parlamento regional en el concierto global, y la verdad que por ahora lo está haciendo bastante bien. Bueno, que es lo que corresponde, digamos. Viniendo de, por lo menos, habiendo llegado a ese lugar desde la lista de los libertarios, que plantean otra cosa muchas veces, es bueno. El cambio fue bueno. Es bueno, sí, y nosotros también acompañamos ese cambio porque entendíamos que el Parlasur necesitaba a alguien que se ponga a ser muy respetuoso de la institucionalidad y de la diversidad política que convive ahí. Veía en este último tiempo que no solamente le están dando mucha importancia o bastante relevancia a la cuestión de la violencia política. Charlábamos, pimponeábamos en estos días sobre qué charlar, y lo de Bolivia claramente es un hecho de violencia política, a la integración y a los procesos necesarios para fomentar la integración, como otro elemento que me llamó la atención y me interesó. Tengo entendido que en la última sesión charlaron también de cómo avanzar en mecanismos que puedan acelerar o que puedan fortalecer los lazos de integración de los países que componen el Mercosur. ¿Cómo vienen dando esas discusiones? ¿Qué escollos se están encontrando? Teniendo en cuenta que no solamente hay gente de otros países con legislaciones totalmente distintas, sino que además son de distintos partidos. O sea, es amalgamar 1.000.000 de expresiones políticas. Sí, y también hay una cuestión que es más global, que es los nacionalismos están de moda, ¿no? En todas las latitudes los nacionalismos están de moda. Yo creo que un poco la situación post-pandémica del mundo, que era un mundo que tendía mucho a los bloques, a la integración, eso entró un poquito en jaque, porque bueno, la pandemia lo que hizo es que te encerrás, las cadenas de productividad se cortaban y de repente tenías que empezar, en fin, todo lo que sabemos que hizo la pandemia. Entonces también estamos como en el Mercosur teniendo esa tensión, que es que los nacionalismos de repente se han puesto un poco de moda y necesarios para sortear algunas tensiones que propone el mundo actual, ¿no? Que no está nada fácil. Bolivia está en un proceso de adhesión que está pronto a culminarse. Yo creo que eso le va a dar un impulso muy renovado al Mercosur, porque le falta que pase por la Cámara de Diputados y Senadores el último eslabón. Luego se deposita el instrumento en Asunción, que es donde está la sede, la sede del Mercosur, no, sino el país depositario de los instrumentos jurídicos del Mercosur es Paraguay. Entonces se deposita en Asunción, y ahí ya tendríamos quizás antes de fin de año a Bolivia como un socio pleno del Mercosur. ¿Y esto por qué es importante? Primero, porque es un país que hace mucho por la integración, ha sido clave en el proceso de UNASUR, ha sido clave. Tiene una solidez política y económica que lo hace poder darse el lujo también de jugar este tipo de partidos en la región, y
tiene litio, que es la clave y el meollo de la discusión geopolítica que nos atraviesa como región. Entonces el ingreso de Bolivia como socio pleno, que probablemente suceda antes de fin de año, para nosotros es clave y esperamos que le dé un sentido renovado a la integración en el Mercosur. Uh-huh. Yo te quería consultar también respecto de lo que fue la última sesión y mencionabas recién el rol, digamos, proactivo, podríamos decirle, y dinámico que está teniendo Brasil dentro del Mercosur. Y entiendo una de las cuestiones que se estuvo tratando y que están, ¿no? en discusión bastante poco, me parece que necesitaría más, tiene que ver con justamente este ingreso a la Argentina de... o sea, golpistas básicamente, ¿no? Acusados por sedición en Brasil, que habrían ingresado a la Argentina, estamos hablando de más de 60 personas, y que en el gobierno dieron algunos indicios, en el gobierno argentino han dado algunos indicios de conocer la situación, pero no mucho más que eso. Esto se discutió en el Parlasur, y qué implicancias también tiene justamente, ¿no? en un vínculo entre Argentina y Brasil, que es comercial, pero que también es de solidaridad de países de la región, estar haciendo esto como gobierno. Sí, nosotros lo manifestamos en la última sesión. La postura que planteamos desde Unión por la Patria respecto a este tema es, primero, aclarar que somos absolutamente respetuosos del derecho a asilo. Eso también es importante tenerlo claro. Entendemos que el derecho a asilo debe ser respetado en cualquier circunstancia, ¿no? Si me gusta o no me gusta el otro, o venga de la extracción política que venga. Ahora bien, dicho esto, la situación de los golpistas bolsonaristas que entraron a la Argentina no la sabemos. Nosotros hicimos un pedido de informe a la ministra Bullrich, que fue la única autoridad que se expidió sobre el tema, porque en sus manifestaciones da a entender que ya cierto conocimiento tiene. Entonces hicimos un pedido de informe que todavía no ha sido respondido, que lo vamos a insistir a los 30 días de la fecha de recepción de la mesa de entradas del Ministerio de Seguridad, que es quiénes entraron, cuántos entraron, hay un pedido de asilo en curso o no, porque no está claro. Algunos hablan de 60, otros hablan de 100, otros hablan de 130. De cualquier manera, lo que uno no puede dejar de entender y de concluir es que para que hayan 60, 100 o 130 golpistas, bolsonaristas que tenían una autovillera electrónica que ingresaron al país, hay una organización política atrás de eso. Eso no es gratis, no es fácil, y claramente un paraguas del país receptor, ¿no? Que puede ser del gobierno, puede ser paragubernamental, pero claramente hay. Entonces, en un estado, en un gobierno casi policíaco, en donde las fuerzas de seguridad tienen los recursos que tienen, en donde se dan el lujo de reprimir a un jubilado que va con una pancarta a pedir comida, que de repente tenga 100 golpistas que estaban condenados con autovillera electrónica en el país y nadie sepa nada, hace ruido. Entonces, nosotros lo que hicimos es dejar en el recinto, dejar en claro que somos respetuosos del derecho de asilo, pero queremos que esta situación se esclarezca. Algo de lo que se aprobó también la semana pasada tiene que ver con Malvinas, ¿no? Y con la petición para que una delegación del Parlasur pueda peticionar ante el Comité de Descolonización de la ONU. Más allá de que este gobierno no se caracteriza por ser nacionalista específicamente, y el cambio de gestión en otros países, ¿sentís que Malvinas sigue siendo una cuestión de la patria grande? Bueno, vos sabés que yo tenía como la falsa idea, antes de llegar al Parlasur, de que era un tema muy argentino, y viste que uno sabe que Uruguay es bastante permisivo con determinados buques de bandera del gobierno ilegítimo de las islas. Paraguay nunca ha sido muy malvinero en la región, a diferencia de Perú, de Bolivia, que son un poco más de apoyarnos en esas instancias. Entonces yo llegué con la idea de que iba a ser un tema muy polémico, y la verdad es que los temas que hemos tratado de Malvinas en lo que va del año, que fueron dos, uno fue crear en el espacio en el edificio Mercosur un espacio Malvinas, que es como una suerte de sala, museo, biblioteca específico de la temática. Fue aprobado por unanimidad, y el proyecto que vos mencionás, Miranda, que aprobamos en la última sesión, que tiene que ver con integrar
no es conformar un comité nuevo, sino integrar el comité que viaja anualmente de Argentina a peticionar a Naciones Unidas en el marco del Comité de Descolonización, que se llama, que funciona en Nueva York en julio todos los años, y van por un lado los argentinos y por otro lado Inglaterra no se presenta, sino que manda gente de isleños, ¿no? Que representan al gobierno legítimo de las islas. Nosotros lo que pedimos ahí es que la comisión esa que la conforma Cancillería, que va el canciller, que van diputados, que van senadores, que van excombatientes, en fin, todos los actores argentinos que van a peticionar, también está integrada por parlamentarios del Mercosur, no solamente argentinos, para comprender que es una cuestión que nos atraviesa a todos como región, ¿no? Tener un enclave colonial y una base de la OTAN en el Atlántico Sur es un tema argentino claramente, pero también con implicancias para todo el Mercosur. Y también fue aprobado por unanimidad, entonces por ahora vengo como muy optimista y ¿qué es lo que me doy cuenta? Que hay cierto sentido ganado adentro del Mercosur, que Malvinas no se discute y eso está bueno. Uh-huh. Justo te decías que es un peligro tener una base de la OTAN. Lo pongo a... ¿Qué lectura, te lo preguntamos la otra vez, qué lectura sigue habiendo sobre Milei? Porque Milei también se plantea, en este último tiempo, se metió en el grupo de Ramstein en la guerra en Ucrania, dice que quieren ingresar en la OTAN, que además la base que está en Malvinas es de la OTAN. ¿Cómo se leen esos mensajes políticos de Milei en el seno del Mercosur? Con mucho riesgo, la verdad es que hay en las conversaciones que tenemos, en los diálogos con los parlamentarios de los otros países, sobre todo con los uruguayos y los brasileros, de mucha preocupación. Todos entienden que la situación a la que está yendo el mundo exige que haya una neutralidad de la región, que se mantenga Latinoamérica como zona de paz, que no haya intrusión de ningún gobierno, de ninguna potencia extranjera, de ninguna, ni de los unos ni de los otros, de ninguna. Ni chino, ni ruso, ni norteamericano, ni canadiense, ni lo que sea, nadie. Ninguna. Para mantenernos como zona de paz y con mucha conciencia de que los recursos naturales que tenemos en una situación de guerra creciente van a ser clave y van a terminar siendo quizás el objeto de cruzada de próximas escaladas, ¿no? De una guerra global que va teniendo distintas aristas y que no para de ir creciendo. Uh-huh. Bueno, de hecho, sin ir más lejos, lo charlábamos hace un par de semanas, un mes, el conflicto que estuvo ahí de abrirse y de tener una escalada en el Esequibo entre Guyana y la República Bolivariana de Venezuela. Sí, totalmente. Más allá de que no es del Mercosur, está acá cerquita. Está acá cerquita. Bueno, Venezuela es un estado asociado, miembro del Mercosur, suspendido, que es una suspensión que en algún momento deberá caer. Entonces, en algún punto también todo lo que tiene que ver con Venezuela nos es pertinente. Yo igual leía un informe el jueves, sobre el conflicto y había una encuesta que decía que el 80% de la población venezolana estaba en contra de que ese conflicto, o sea, como que no hay un interés real que escale, digamos, en Venezuela de que ese conflicto escale, porque bueno, también están muy atentos a su tiempo electoral, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo ven ustedes el escenario en Venezuela? Perdón, no sé si puedo hacer preguntas. No, sí, se puede discutir. Está perfecto. Bueno, vemos que se está preparando el escenario para un regreso de guarimbas y de violencia, de desconocimiento. Nosotros particularmente tenemos una lectura que es bastante clara, donde acordamos o creo que sentimos que desde la muerte de Chávez para acá el escenario ha sido de una escalada de violencia imperialista, sobre todo, ¿no? Con un montón de actores dentro de la política venezolana que han operado en contra del pueblo, ¿no? Promoviendo las sanciones. María Corina Machado es una de esas personas. A nosotros la inhabilitación política que ella tiene nos parece sumamente válida y me parece que acá hay muchos medios, quizás más del ala progresista, hasta podríamos decir compañeros que ponen eso en discusión, desconociendo muchas veces la soberanía del pueblo venezolano.
Y en ese sentido, digo, hay también una cuestión interesante que tiene que ver con que hace algunas semanas nada más se firmó en Venezuela una especie de documento para reconocer el resultado de las elecciones, que lo firman toda la oposición, menos el candidato de la Plataforma Unitaria Democrática, que es básicamente a quien designa o el que termina saliendo victorioso dentro de la inhabilitación de María Corina Machado. Pero bueno, esa es nuestra lectura en términos generales. Nosotros desde ya que siempre hablamos en favor de la revolución bolivariana, de todo lo que eso implica, y creo que atendemos a un escenario sumamente complejo, donde bueno, parece que, no sé, hablar de Venezuela es casi una mala palabra, incluso hasta para los sectores, digo, del peronismo, ¿no? Siento que hay casi nadie quiere hablar de Venezuela. ¿Vos qué opinas? Mirá, porque claro, me tiraste las pelotas. Yo le agrego una cosita. Le agrego una cosita de esto que dice, que lo escuchaba José Nathanson, por ejemplo, uno que podría considerar de esto de los progres que andan hablando o que analizan la política internacional. Me parece que se desconoce muchas veces, sobre todo en lo periodístico, se desconoce el bloqueo, la presión norteamericana, cómo eso condiciona las coyunturas y cómo eso condiciona a los gobiernos a tomar decisiones para un lado o para el otro. Más allá de si después podemos estar de acuerdo o no con determinada cosa, de si hay más libertad, menos libertad. Eso también, en todo caso, es cosa que tienen que decidir los venezolanos y las venezolanas, más allá de que de acá podamos opinar y tirar alguna opinión. Me parece que muchas veces en Argentina el periodismo, sobre todo, se toma demasiadas libertades para criticar sin contextualizar y poner todos los elementos, no solamente algunos. Sí, yo quería agarrar el concepto de revolución bolivariana que vos tiraste, y a mí a veces me gusta hacerle un corte a la revolución bolivariana, casualmente con algo que vos también mencionaste, que es la muerte de Chávez. Como que a veces siento, y además por la mayoría de los venezolanos con los que converso, que hubo un corte, un quiebre, que probablemente tenga que ver con la figura de Nicolás Maduro, y me parece que para la historia y para hacerle justicia a la revolución bolivariana, que fue muy virtuosa, es importante también respetar ese quiebre que muchos de los venezolanos hacen. Claramente, la gran parte de los problemas que ha tenido Venezuela, que ya no son tantos, ya están bastante solucionados. Un crecimiento económico. Los problemas duros que tuvieron del 18 al 21 tenían claramente el estrangulamiento externo, las sanciones como causa. Lo que no quita que también haya habido impericia gubernamental. Ahora, yo me pongo a pensar que si yo estuviera tanto en el lugar de un ciudadano venezolano de a pie como del presidente de Venezuela, lo más probable es que si fuera un ciudadano venezolano de a pie estaría muy enojado porque yo amo mi padre, qué sé yo, pero también cuando empezás a pasar hambre vos, empezás a pasar hambre tus hijos, no tenés para darle de comer, las necesidades son tales, bueno, también te empezás a cuestionarte, ¿no? Y decir hasta dónde. Y si yo estuviera en los pies del gobernante venezolano que me apretan, probablemente lo que haría sería ver hasta dónde juego a sostener y morirme con las botas puestas o a correrme, como hizo Perón en el 55, que dijo, che, todo bien, si el tema es conmigo, me corro porque con la sangre del pueblo no. Entonces, digo, me parece que hay que también mirar con un chiquitín de pragmatismo la situación venezolana. ¿Qué pienso que va a pasar el 28 de julio? Lo más probable es que salga para el carajo, pase lo que pase. Si gana Maduro, se va a venir un 29 de julio horrible para Venezuela. Si pierde Maduro, se va a venir un 29 de julio horrible para Venezuela. Están en un laberinto muy, muy, muy jodido. Y la oposición venezolana, por primera vez, empieza a ser inteligente, porque ellos venían jugando al abstencionismo. Se dieron cuenta que no les resultó. Jugaron al presidente proclamado, que salió el tiro por la culata, un mamarracho. Eso fue lo que fortaleció al gobierno de Maduro. Sí. Y ahora por primera vez están jugando a la democracia y a la
a la unión, ¿no? Entonces, me parece que se abre un escenario interesante, y que pase lo que pase, como región tenemos que estar muy atentos, porque en definitiva los que sufren siempre es el pueblo, ¿no? Uh-huh. Coincidimos con este... La dirigencia política suele tener ciertas comodidades. Sí. De uno y otro lado. Sí, eso está claro. De hecho, por eso también el discurso de Milei de la casta tiene tanto efecto en Argentina, al igual que lo tuvo en España cuando se presentó Pablo Iglesias por primera vez, que hablaba en televisión y hablaba de la casta, y le rindió frutos ese discurso. Franco, dado que es el cumpleaños, si tuvieses que darle un mensaje a quienes nos están escuchando de lo que puede llegar a venir, de lo que hay que estar alertas, ¿cuál sería? A mí me preocupa mucho lo que puede llegar a pasar si gana Trump, que también es muy probable que gane en Estados Unidos en noviembre. No porque Trump vaya a estar mirando a Argentina y demás, de hecho, para nosotros como país suelen ser mucho más pesados los gobiernos demócratas que los republicanos, si uno analiza la historia. No obstante, creo que Trump habilita simbólicamente y semióticamente un montón de elementos de derechas extremas que van en contra del mundo civilizado, en contra de los más elementales valores sobre los que nos hemos fundado como sociedad, en contra de los derechos humanos, y el gobierno que es medio pavote, lo más probable es que con un triunfo de Trump piense que tiene vía libre para todo. Así que me parece que se vienen tiempos bastante jodidos que demandan mucha organización popular, u organización de la más mínima unidad, estar en contacto, no sé, con tus primos, con tus hermanos, mucha solidaridad, muchas cadenas y lazos de contención y de cuidados mutuos, ¿no? Franco Metaza, parlamentario del Mercosur por Unión por la Patria, por Argentina, gracias por haber venido al estudio y haber compartido estos minutos en el programa 300, justo. Muchísimas gracias por invitarme y por haber compartido esta charla, espero se repita. Escuchamos algo de música brevemente, música, dale. Qué calor, hermano.